nuevamente en nuestro programa Conciencia Pública por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Alejandro Garzón y Pedro Silva, intentando llevar información a nuestro pueblo y a la Patagonia entera. Como ya te lo habíamos prometido, estamos ya acá vía Zoom, nuestros compañeros de la mesa de debate, que son dirigentes sindicales y trabajadores de la salud todos. Los vamos a presentar. Tenemos en la mesa a Regina Bianchi, que es secretaria de Acción Política y licenciada en Enfermería. Bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, si quieren empiezo a contar un poco cómo está la situación ahí en Rosario. Bueno, acá en Rosario tuvimos como distintas etapas desde que comenzó la cuarentena esta parte. Una primera etapa en donde, bueno, si bien estuvimos en fase 1 y fuimos avanzando, pudimos avanzar hasta fase 5, en donde prácticamente estuvimos casi 15 días sin casos. Luego después, digamos, a partir de hace 3 semanas atrás, esta parte empezaron a aumentar los casos. Así que bueno, ahora seguimos en etapa de distanciamiento, pero bueno, se está evaluando qué medidas se van a tomar por parte del gobierno, a ver si retrocedemos de fase o no, porque, por ejemplo, bueno, ayer no nos pasaron el parte diario, pero antes de ayer hubo 168 casos en toda la provincia, con 75 casos acá en Rosario. Así que bueno, se está evaluando cómo seguir. Por parte del sistema de salud provincial, venimos, la verdad es que, si bien estamos un poco estamos organizados, pero bueno, con distintos niveles de organización. Como para hacer un recuento desde que comenzó la cuarentena hasta esta parte, también se vivió como distintas etapas también. Una primera etapa en donde era como una situación bastante compleja, porque no podíamos, digamos, los protocolos de la provincia venían como con delay de lo que se enviaba a nivel nacional. Entonces la mayoría de las instituciones nos hemos organizado mucho más rápido que lo que llegaban los protocolos, lo cual generó un montón de ansiedad en los compañeros y compañeras trabajadores de la salud, que bueno, fue una situación bastante estresante. A su vez no tuvimos en ese momento muchos casos, a diferencia de ahora. Por otra parte, en este momento, bueno, se junta la situación de COVID junto con la situación salarial, que son los reclamos que venimos haciendo por parte de nuestra seccional ya desde hace más o menos 3 semanas a esta parte. También desde los reclamos salariales hemos tenido como distintas etapas. En principio, las condiciones laborales en relación en reclamos, ¿no? En las condiciones laborales vinculadas al cuidado de los trabajadores por la situación de COVID, y ahora a eso algunas cosas hemos podido avanzar, y ahora a eso se le suman, en lo que no se pudo avanzar, se le suma también los reclamos y las reivindicaciones en cuanto a lo salarial vinculado a las paritarias. ¿Y cómo está la situación de las camas, respiradores? Tenemos trabajadores precarizados. ¿Cómo está esa situación? Sí, a nivel provincial, entre profesionales y no profesionales hay aproximadamente 1.600 compañeros y compañeras precarizados. Acá en Rosario se abrió esto a modo de ejemplo, ¿no? Se abrió en uno de los hospitales de zona norte de la ciudad, se abrió un hospital modular en donde todavía no se pudo poner en funcionamiento porque los trabajadores que tienen que tomar los toman de manera precarizada como monotributistas, y por ejemplo, ¿no? Algunos profesionales le pedían que no puedan facturar más de 40.000 pesos. Así que bueno, es complicada la situación. En cuanto a camas, tenemos, por lo menos los que decían algunos funcionarios públicos, entre el sistema público y el privado, alrededor de 700 camas en terapia intensiva, de las cuales solamente hay una ocupación muy baja en este momento, pero a su vez también hay una ocupación del 50 o el 60%
de camas de terapias intensivas ocupadas por otras patologías, digamos, que tienen que ver a accidentes de tránsito, a postoperatorios. Entonces, bueno, lo que se está tratando de que no se eleve la curva de contagios, porque a ese 50% ocupado se le suma aumentos por COVID, y la verdad es que puede llegar a desbordar el sistema de salud de la provincia, como puede estar sucediendo en este momento, por ejemplo, en Buenos Aires. Pasando a José, bueno, el secretario gremial de ATE Santa Cruz, reiteramos. Quería consultarte, José, cómo viene el trabajo dentro del hospital. Hablábamos con el doctor Lerena. Hay un brote importante en Río Gallegos en las últimas 3 semanas. Y bueno, el trabajo, digo, entre todos es importante. Que nos cuentes cómo está la situación en el hospital desde el punto de vista de los trabajadores también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros desde que empezó la pandemia hicimos hincapié por ahí en cuidar al compañero, fundamentalmente al compañero trabajador de la salud, al compañero de servicios esenciales, que sabíamos que era el que iba a estar en el frente de batalla. Bueno, en ese marco siempre insistimos, con los protocolos. Pudimos acordar con el gobierno provincial el hecho de generar un protocolo general para poder cuidar a los compañeros, para garantizarle algunas cuestiones. Y en el hospital de Río Gallegos también vinimos pidiendo que se formara el comité de crisis. Bueno, eso lo logramos hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, justamente cuando ocurrió el brote en Río Gallegos, que, dicho sea de paso, la verdad que está bastante incontrolable, por decirlo de alguna manera, con la aparición de muchos casos diariamente. Entonces, eso la verdad que genera bastante preocupación. Y más que nada en los compañeros trabajadores de salud, ¿no? Pudimos reunirnos en el comité de crisis, pudimos avanzar en algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros lo veníamos solicitando, hacer testeos a los compañeros trabajadores de la salud, un poco más que nada para darle tranquilidad, llevar tranquilidad a los compañeros. Pudimos avanzar en otras cuestiones, en la provisión de insumos, que en cada lugar donde los compañeros a veces manifiestan que no hay insumos, podamos tener una línea directa para poder solucionar ese tipo de inconvenientes. Y en líneas generales venimos trabajando bien. Lo que sí preocupa es la curva de contagios de Río Gallegos fundamentalmente y de Calafate, que no baja, digamos. Entonces, bueno, la verdad que ahí está centrada, me parece, la preocupación, no solo para los compañeros nuestros, trabajadores de la salud, sino que para toda la población en general, ¿no? El doctor del hospital hace un rato dijo que se acababa de informar que llegaban profesionales nuevos. Digamos, esto es noticia de ahora, digamos, reciente, desde Buenos Aires, para fortalecer el personal dentro del hospital por el tema también de la afectación de personal en el nosocomio. Sí, porque el recurso humano es otra cuestión que a veces es crítica, más que nada en nuestra provincia, por el tema de las distancias y por el tema económico, obviamente. Obviamente sabemos que enfermería, bueno, lo debe saber la compañera Regina, el tema de enfermería es crítico en todo el mundo y más que nada en Argentina. Se está haciendo uso tal vez de recurso humano, de compañeros enfermeros auxiliares de enfermería, que es un tiempo igual, si se quiere, se prefería por enfermeros universitarios, por ejemplo, pero bueno, tenemos los compañeros. Hay precarización también, esto igual lo tenemos que decir, lo venimos diciendo, le venimos pidiendo al gobierno provincial que articule medidas sobre estos compañeros. Tenemos compañeros precarizados en el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo, que son lugares esenciales y que han estado estos compañeros trabajando en el contexto de la pandemia. Bueno, le estamos pidiendo, eso sí, a ver si podemos tomar cartas en el asunto y poder empezar a solucionar los problemas de estos compañeros. En el caso, bueno, sí, dale. No, dale. Bueno, el compañero Rodolfo Arrechea quería pasarle la palabra. También que nos cuente. Y aparte informar a la sociedad que en el hospital que trabaja Rodolfo Arrechea, que es el Hospital Rivadavia, lamentablemente, bueno, él lo va a decir, pero ha habido compañeros de salud que han muerto por el COVID. Así que, bueno, Rodolfo, podés dar un pantallazo nacional de la situación y, bueno, te escuchamos. Sí, bueno, gracias por la invitación también. Un gusto poder charlar sobre la cuestión de la salud, que en mi caso hace 42 años que venimos transitando estos lugares y estos espacios a través
de la Asociación Trabajadora del Estado, plantear lo siguiente. Cuando comienza esta pandemia del siglo XXI, muy por el principio de marzo, para tener una idea que nosotros el 19 de marzo, cuando se dicta la cuarentena, teníamos apenas 2 casos, y luego tenemos la situación que tenemos hoy. A mí me gusta graficar una situación. Distintos gobiernos han debilitado, producto del abandono, el sistema de hospitales públicos. Fundamentalmente en los últimos 4 años, no solo lo abandonaron, sino que premeditadamente lo debilitaron a tal punto que eliminaron el Ministerio de Salud Pública, dejaron de lado las vacunas del sarampión, que luego salió por todos los medios, más de 13 millones de vacunas que encontraron en depósitos, ni bien empezó la gestión allá hace 9 meses. Dejaron de llevar adelante las vacunas de meningococo para las criaturas de hasta 11, para los chicos de hasta 11 años, y a nuestros ancianos le quitaron todos los remedios. Entonces, llegamos en una situación, en una pandemia que afecta y afectó a todo el planeta, estando 20 metros bajo el agua. Por eso se justifica empezar en forma tan temprana el aislamiento social obligatorio, porque había que fortificar el sistema de salud pública. Lo importante y que ha quedado la resignificación del rol del hospital público para el pueblo. Claramente es el hospital público el que en forma realmente más importante la que está enfrentando la pandemia con el principal valor e insumo que tiene un hospital, que son sus trabajadores, entregando todo hasta la propia vida, porque tenemos 65 compañeros fallecidos en distintos puntos del país. En mi hospital son 2 compañeros, un enfermero y una médica, jóvenes. Ayer estuvimos haciendo un acto en las puertas del Hospital Durán porque en los últimos días, nada más, fallecieron 3 compañeros y así podemos ir citando. El tema es que yo tengo el honor, de que el gremio me designó en el comité de emergencia que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación, donde una vez por semana repasamos todos los datos y tenemos que recordar, porque esta pandemia a veces te desubica hasta en qué día vivís. Parece que fuera hace no sé cuántos años, pero fue a principios de marzo. Nosotros como gremio, en algunos distritos comenzamos reclamando barbijos y camisolines hidrorrepelentes. Barbijos. A ese punto estábamos cuando nos empieza a avanzar la pandemia en el país. Y no circulaba el virus. El virus venía de los que venían de afuera. Entonces realmente estaba enfocado hacia una parte de la sociedad. Una vez que se solucionó el tema de los barbijos y de los insumos y de los elementos de protección personal, se mejoró la calidad, porque en un principio se llenaron de elementos de protección, pero eran de mala calidad, a tal punto que teníamos médicos que después que terminaron de operar tenían manchado el ambo porque no cumplía el camisolín hidrorrepelente, que para decirlo más simple es el camisolín como si fuera un piloto que no permite que pasen las segregaciones de los pacientes. Cuando eso mejoró, tenemos que tener en cuenta que en marzo se dicta la ley de emergencia sanitaria y que corta todas las licencias para el personal de la salud, que los francos, las licencias especiales, como tenemos en muchos distritos las licencias por estrés. Y el principal problema que tenemos hoy, hay una línea muy delgada que son las camas de terapia intensiva, es una línea roja,
Pero el otro tema que se agrega es que por cada trabajador infectado, que en la República Argentina son 20.000 trabajadores de la salud que se han contagiado, 20.000, por cada trabajador que se infecta, por lo menos 4 quedan que tienen que pasar a aislamiento por contacto estrecho. Entonces, lo que está ocurriendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el hospital donde estoy y en otros lados, que se han cerrado la unidad coronaria, varias clínicas, la cirugía general, el servicio de pediatría. Entonces, la lucha por la recuperación de camas luego de tanto abandono, es cierto que en muchos lados se aumentaron las camas de terapia intensiva, pero vamos a tener camas virtuales porque el personal está agotado física, psíquica, psicológicamente, y hay una parte de la sociedad que cuando es mayor la circulación del virus, cuando es mayor la cantidad de casos, cuando es mayor y que se naturaliza como si fuera a decir números y a ver cuántos son los números, mayor cantidad de fallecimientos de argentinos que tienen su historia, que tienen nombre y apellido, es cuanto más mayor circulación hay de la gente. Una, porque es correcto de que esté cansada en los lugares del distrito como la ciudad, donde hubo aislamiento mucho más estricto que en algunas provincias, que esté agotada, pero también claramente acá hay un debate que va en contra del gobierno elegido democráticamente por el pueblo, que es querer priorizar la cuestión de la economía sobre la salud, y para nosotros como sindicato ese debate es falso. Para nosotros hoy es la salud y hemos pasado por tantas crisis que ya vamos a tener tiempo de recuperarnos, como lo vamos a hacer y lo va a hacer este pueblo, porque tenemos experiencia para salir adelante. Rodolfo. No, te quería hacer una consulta, pero para... No, digo esto y dejo si querés hacer una consulta. Fíjense cómo es la cuestión del negacionismo lo que provoca. En Jujuy, en julio nos estaban invitando a que se organice el torneo de la AFA de fútbol y nos decían a todos los argentinos que como habían hecho las cosas bien, iban a comenzar las clases. Y nosotros encerrados, la gran parte de la ciudad de El Amba, donde estaba el 87% de los casos de la pandemia, la gente cumpliendo mayoritariamente en su momento el aislamiento, los que estamos en salud padeciendo todas estas angustias, el miedo, el contagio, la muerte de algún compañero, no entendíamos este mensaje. Hoy Jujuy es un desastre, está totalmente colapsado. Hay más de 5.800 casos de parte de la población, una ciudad muy chiquita que ya tiene 163 fallecimientos, 167, yo por ahí tenía anotado, hablé estos días con los compañeros de Jujuy, 93% de ocupación de las camas de terapia intensiva, pacientes que tienen que ocupar camillas y en el día de ayer ya las camillas estaban abarrotadas y había seres compatriotas tapados con frazadas en el piso, y que ahora no saben a qué lugares están yendo algunos ministerios donde se hacían trámites para armar camas en forma precaria, porque el hecho de ser hospitales tan viejos y obsoletos, porque están necesitando oxígeno, dificulta poder implementar el tema del oxígeno que sea centralizado, porque no es que vos ponés oxígeno en cualquier tipo de edificio. Entonces, esta cuestión, Mendoza, la ciudad de Mendoza, que nunca tuvo el aislamiento obligatorio, tiene otra modalidad que se llama el distanciamiento. Tienen 3.700 mendocinos en los hoteles. Tienen el 75% de las camas de terapia ocupadas. Y cuando uno dice 75, quiere decir que hay lugares, centros de salud que tienen el 100% de ocupación.
la Argentina, que es tan amplia, tienen distintas localidades. Imagínense lo que debe ser en las ciudades más chicas de Mendoza. Por no decir la ciudad de Buenos Aires, que tenemos 450 camas y tenemos una ocupación el sábado anterior de 302 camas de terapia intensiva ocupada, y dicen todos los días que el promedio de contagio en la ciudad es de 1000 casos, y cada 1000 casos el 5% va a parar a la terapia intensiva, y el promedio de ocupación de camas de un paciente COVID es de 20 días. Entonces hay hospitales que ya colapsaron, que tienen ya la total ocupación de las camas, como es el caso del Durán con 300 compañeros contagiados, como es el caso del Ramos Mejía con el 87%, y estos hospitales son hospitales inmensos, grandísimos, son ciudades de más de 1.800 trabajadores. El Posadas, y el último dato del día de ayer, 502 compañeros trabajadores de la salud que dieron positivo con COVID. Terrible. 1.700 compañeros aislados. La terapia totalmente repleta. Un hospital de 5.000 trabajadores tiene el 50% de sus trabajadores fuera del circuito. 3 fallecimientos el Posada. El impacto que provoca en todos nosotros cuando un compañero que vos lo veías prácticamente cotidianamente, al otro día no lo ves más porque perdió la vida, porque se fue, es tremendo. Entonces, nosotros queremos decir y ratificar una vez más que el 17 de agosto, una fecha patria, fue para nosotros un cachetazo ver esa gente que se convocaba sacándose los barbijos al obelisco, y en algunas ciudades, no tantas, pero en algunas ciudades del interior del país, negando lo que es una gran realidad, porque el virus existe y no sabemos cómo llegó, hasta que no haya vacunas. La única situación es tratar de cumplir con el aislamiento. Y hay algunos famosos, como el caso del escritor Sebrelli, con 90 años, diciendo que esto es una dictadura. Nos gustaría que se cure, que se recupere, pero cuando salga que diga que para él curarse, 7 personas mínimamente de salud, que es el promedio, que atienden, lo tuvieron que atender para recuperar su salud. Entonces, estamos en una situación realmente de que hasta que no haya la vacuna, vamos a estar con esta gran tensión, porque durante muchos años, y sobre todo el macrismo, llevó adelante un aparato de destrucción del Estado. Lo bueno es el rol que tiene hoy el hospital público y el centro que se armó en el Ministerio de Salud, que está conectado con todas las terapias intensivas del país, que es único en el mundo. Realmente eso la población no lo sabe, y eso significa estar con las políticas públicas de salud de los hospitales, haciendo un intento por estar todo centralizado para que se sepa dónde estamos parados, porque imagínense que si el hospital público está en esta situación, en los hospitales y en los sanatorios y clínicas privadas hay buena hotelería, pero no hay manera de enfrentar a la pandemia como lo hacemos en los hospitales. Ante ese panorama, creo que la próxima pelea, cuando esto pase, primero plantear que necesitamos la extensión del bono. En Francia, una revista especializada como la Hebdo dice, en Francia, los esenciales, nuestros trabajadores esenciales, dicho por el gobierno, son los trabajadores que menos ganan en el país. Eso decían en Francia. Y acá en la Argentina, nuestros esenciales, que estamos entregando todo, hasta el último aliento, pero que no salimos de nuestras casas para perder la vida, sí por una vocación, sí porque el sujeto principal de nuestra pelea es el paciente, pero nosotros salimos de nuestra casa para ganarnos sustento y tenemos los sueldos más bajos del Estado,
como pasa, por ejemplo, en Misiones, que tienen tecnología del siglo XXI, con sueldos del siglo XIX, con médicos que ganan 20.000 pesos, todos contratados, y enfermeros que ganan 9.000 pesos. Rodolfo, justo, sí. No, dale Pedro. No, le iba, ya la que respondí, igual, la pregunta que le iba a hacer, hablar respecto del tema de la cuarentena, de la marcha anticuarentena. Y lo mismo le iba a preguntar a Regina también, en el caso de Rosario, ¿cómo se dio? Bueno, respondo yo. Acá en Rosario, digamos, tuvo cierta convocatoria, se concentró gente en el monumento, hicieron caravana por algunos lugares de la ciudad. Después, por supuesto, que bueno, que todos los medios de comunicación y una parte muy importante de la sociedad salimos a repudiar esa situación, la caravana anticuarentena. Primero porque es una situación totalmente ilógica, los planteos que se hacían, toda la situación en general. Y segundo, por esto que decía Rodolfo, la negación de la situación de la pandemia, de la cuarentena. Entonces, bueno, tuvo un alto repudio dentro de la sociedad. Pero bueno, también hubo una convocatoria, no voy a decir grande, pero bueno, había gente en el monumento, que también me dejó, a muchos de nosotros nos dejó sorprendida. Pero bueno, el repudio fue más grande. ¿Vale? No, acá también, en la marcha que hubo acá en Río Gallegos y en Calafate, nuestro pueblo, por las redes sociales, obviamente, cuestionando esa marcha, pero bueno, hay que decir, hay gente que se moviliza, hay gente que está en contra de la cuarentena, hay gente que no entiende que hay un virus, que es una pandemia, y que en realidad están sufriendo los trabajadores esenciales, los que lamentablemente mueren por el COVID, que son los trabajadores de salud, los recolectores de basura, nuestros compañeros municipales, los que trabajan en los ministerios de desarrollo social, los que están al frente de las ollas populares, de los barrios populares. O sea, todo eso son los trabajadores esenciales y que muchos de ellos lamentablemente se contagian y mueren, pero dan la vida por su profesión y, como decía Rodolfo, aman lo que hacen. Pero bueno, ya quedan 5 minutos de programa. Estamos hablando, le digo al pueblo, que estamos hablando con Rodolfo Arrechea, que es el director nacional de salud de la Asociación Trabajadora del Estado, con Regina Bianchi, que es secretaria de Acción Política, licenciada en Enfermería de la seccional de Rosario Santa Fe, y con el compañero José Navarro, secretario criminal de ATE Santa Cruz, que es trabajador del Hospital de Río Gallegos. Yo, Rodolfo, te vi conociéndote porque somos compañeros de hace años, te vi emocionado, te vi que estás, obviamente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, quebrado por todo lo que, sentimentalmente, por lo que pasa en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un gobierno que queda claro que no respeta a los trabajadores, que por los medios de comunicación dice una cosa y en realidad hace otra. Sé que sos un militante de la vida, que sos un militante sindical con todas las letras y que está en la primera línea con tus compañeros, como hacemos muchos dirigentes de ATE. Así que, más que nada, agradecerte porque es importante tu testimonio y que nuestro pueblo en Santa Cruz pueda escucharlo y a través tuyo que la sociedad pueda valorizar el trabajo que hacen los compañeros, no solamente los médicos y enfermeros, sino los camilleros, los compañeros choferes de ambulancia, los administrativos, o sea, todo el sistema de salud para enfrentar esta pandemia. Por eso rechazamos, repudiamos de este programa esa marcha anticuarentena, esa marcha del odio, esa marcha que no respeta a los trabajadores que están en primera línea. Así que yo decirte desde acá, toda la fuerza necesaria, el coraje necesario y, bueno, y toda la buena onda de estas tierras patagónicas para lo que queda de la pandemia, que obviamente falta mucho todavía. Así que bueno, yo también estoy sin palabras, así que Pedro, porque sí, conociéndote, Rodolfo, y a mi amigo José, mi compañero, y a Regina, que sé que por lo que dicen los mensajes están siempre luchando y levantando la bandera de los laburantes, así que es importante que el pueblo lo sepa. Un gusto, compañera Regina, compañero José,
compañero, bueno, Alejandro lo conozco ya hace años, y quiero decir que de Jujuy a Tierra del Fuego, en cada centro de salud, me acompaña Casinelli, que fue el compañero que llevaba adelante todas las políticas de salud pública, el primer secretario general de una rama de salud que hicimos allá por la década del 90, que me acompaña Germán Abdala, con el cual tuve el honor de compartir la comisión directiva, y es el que me dijo que tenía que ir al Hospital Rivadavia, porque yo era del Ministerio de Salud, cuando tuvimos un problema gremial. Leopoldo González me acompaña haberme formado con el compañero Víctor de Genaro, que en la década del 90 fuimos capaces de irnos de la CGT empresarial para conformar una central de nuevo tipo, y que apenas somos, como decía Germán, una puntita. Pero acá lo más importante, y Regina lo va a entender, y Navarro lo va a entender, y los compañeros que están escuchando, que vamos a salir fortificados, que la próxima pelea va a ser para todo lo que hemos podido poner de pie al sistema público en este tiempo, va a ser para mantener lo construido, para avanzar en tener hospitales, que no permitirle más a los gobernantes ni a la población que miren para otro lado, porque claramente hay dos Argentinas. La patria hoy es adentro de los hospitales, con sus trabajadores que dan todo, hasta la propia vida, y afuera hay otra Argentina que cree que es Disneylandia y que cree que puede darnos un cachetazo convocando a marchas totalmente irresponsables. Nosotros nos pasamos la vida marchando para mejorar la situación de nuestros trabajadores. Ya va a haber tiempo de volver a reencontrarnos, de abrazarnos, pero hoy la patria, la bandera azul y blanca, flamea en cada centro de salud, en cada hospital, en cada salita chiquita, y la Asociación Trabajadores del Estado, que es el gremio mayoritario de trabajadores de salud en el Estado, en todo el país, cumple un rol fundamental, y ese es su compromiso. Hoy priorizar la vida para defender a nuestro pueblo. José, para un mensaje final. No, simplemente, bueno, escuchando a Rodolfo, mandar un saludo y fuerza a todos los compañeros. Y un dato que a mí igual, por ejemplo, particularmente me llegó y me tocó, fue que cuando hicimos una reunión virtual había 20 compañeros fallecidos, fue cuando se programó la jornada de homenaje a estos compañeros, y hoy tenemos 65 compañeros de salud fallecidos en todo el país. Entonces, bueno, obviamente va a dar un homenaje y a seguir peleando por esos compañeros. Así que, bueno, un saludo para ustedes, compañeros, y fuerza. Regina. Bueno, un poco en la misma línea de los compañeros, acuerdo con lo que dice Rodolfo, que esta situación nos va a permitir en un futuro, cuando lo miremos a la distancia, nos va a permitir ver el nivel de organización que vamos a ir desarrollando los trabajadores y trabajadoras de la salud, y que claramente nos va a permitir elevar el nivel de discusión de qué tipo de sistema de salud queremos para nuestra población y al servicio de quienes queremos estar. Así que está claro que esta situación nos va a dejar fortalecidos en la defensa de la salud como derecho, como una salud accesible, pública y para todos y todas. Eso, muchas gracias. Gracias. Ale. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, por esta mesa de debate. Ya estamos cerrando nuestro programa en Conciencia Pública, así que le agradecemos de corazón su compromiso con nuestro pueblo y con los trabajadores. Así que estamos acá en Conciencia Pública por ELU 14, Radio Pública de la provincia de Santa Cruz. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias. Recomendaciones para tener en cuenta en tu lugar de trabajo. Te pedimos que te cuides a los demás y seas responsable. Por eso, durante tu jornada laboral, recordá lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol.
Cubrir tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, desechalos inmediatamente. Evitar tocarse la cara, boca, nariz y ojos. No compartir el mate, cubiertos, vasos ni tazas o elementos personales de trabajo. Evitar el saludo con contacto físico, dar la mano, beso o abrazo. Mantener un mínimo de 2 metros entre personas. Cuidarse es cuidarnos. Lo importante está en las cosas simples. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia. Saber para prevenir. Si tenés una gripe común o cualquier otra enfermedad contagiosa, quédate en casa. Evitemos el contagio. Cuidarse es cuidarnos. Lo importante está en las cosas simples. El Gobierno de Santa Cruz pone a disposición de... Bueno, Pedro, retomamos nuestro programa, ya estamos al cierre del programa de conciencia pública. Y bueno, evaluar un poquito, aunque sea un minuto, nuestro programa del día de hoy. Un programa intenso, como verás, y la sociedad y el pueblo habrá escuchado a los trabajadores de la salud, que son hoy dirigentes sindicales, pero que también están en la primera línea de batalla, emocionados. Arrechea, lo veíamos a través de la pantalla, que estaba con algunas lágrimas por toda la carga emocional que significa estar ahí en Capital muriendo compañeros nuestros, ¿no? Es complejo. Sí, yo creo que básicamente se cumplió la idea del programa de hoy, que era desde la voz de los protagonistas dentro de los hospitales públicos y dentro de nuestro sistema de salud público, que no es joda, que los que están en primera línea realmente se están muriendo, están dando la vida al frente de esta pandemia, y hacerle entender a la sociedad que esto no es un capricho político y no tiene que ver con Alberto, con Cristina o con Macri en todo caso, sino que tiene que ver con una situación humana, digamos, y una afectación que no distingue color político, y en donde el Estado nacional y los oficiales tienen la obligación de cuidar a la población. Y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación colectiva y como parte del Estado de contribuir hacia ese lugar solidario, y no utilizarlo políticamente para favorecer a determinados sectores, muchas veces sin saberlo, ¿no? Así que creo que quedó claro en la voz de los protagonistas, digamos, la emoción de quienes están en los hospitales de la capital federal, por ejemplo, en donde no en muchos casos no hay alternativa, ¿no? No hay alternativa, están ahí sin retorno y bancando la parada, digamos. Entonces, allí me parece que el mensaje era ese, que hablen ellos, así es. Que no hablen las referencias políticas, que hablen los trabajadores. Los verdaderos protagonistas de esta pandemia. Pedro, ya estamos terminando y voy a leer algo que puso la gobernadora Alicia Kirchner en su red social y que culmina nuestro programa y nuestro día. Dice: hoy, 22 de agosto, recordamos aquel cabildo abierto de 1951, donde el pueblo argentino manifestó su deseo que sea un gobierno peronista el que siga conduciendo los destinos de nuestra patria, reconociendo en Evita su trabajo incansable por la justicia social. Fue el día que Evita renunció a ser candidata. Así que buenas tardes, gracias por escuchar Conciencia Pública y seguí en la radio escuchando tu radio, la radio de todos, de todas y de todes, que es ELU 14 Radio Provincia de Santa Cruz.